Génesis 7, versículo 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Repítalo conmigo, entra tú y toda tu casa en el arca. Ok, sigo yo. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ok. Hoy la intención es hablar principalmente a los padres. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que esta es una palabra para padres, madres y todos, realmente. Porque es una lección de la que depende nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Señor. Pero hoy el Señor quiere hablar especialmente a los papás, como decía la pastora, en términos de su sacerdocio del hogar. Fíjese que dice que el Señor habló a Noé y le dijo a Noé que entrara en el arca, pero seguidamente dice, y toda tu casa, ¿verdad? Vamos desde el principio. Los papás tienen en su chip de paternidad, vamos a decirlo así, en su sistema con el que Dios los creó, tienen un factor de protección. ¿Usted sí se ha dado cuenta de esto? Los papás, los pensamientos de los padres suelen ser cómo van a resguardar a sus hijos o a sus esposas, cómo van a proveer sobre todo, cómo los van a cuidar de las diferentes circunstancias, de las diferentes necesidades. En esto se va el pensamiento de la mayoría de los padres, ¿sí o no? Díganme los padres que son si no piensan en esto. Sí piensan en esto, ¿verdad? Porque el Señor les colocó en ellos una parte, una tendencia a proteger, porque ellos son cabeza. Y debajo de las cabezas están las esposas y están los hijos. Así que ellos de alguna manera reproducen o imitan ese cuidado que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Como su iglesia, como sus hijos. Esto es maravilloso, que los papás tengan esto en su ADN espiritual, que ellos quieran cuidar, proteger y proveer para sus hogares y sus casas. Esto es maravilloso. Sin embargo, hay ocasiones en las que este deseo y los esfuerzos que subyacen de esto son mal encausados. Entonces aquí es donde vemos padres que están gobernados por las riquezas, gobernados por el negocio, gobernados por el trabajo y están desconectados del corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque sus mentes van demasiado rápido en el que hay que trabajar. Hay que proveer, hay que hacer dinero, hay que cuidar, porque el problema, porque el país, porque etcétera, ¿verdad? Y entonces los afanes son tantos que ahogan la palabra, que ahogan la intención real de Dios, y entonces los papás se encuentran desconectados del corazón de sus hijos. No tienen, o al menos ellos dicen, no tener oportunidad o tiempo para hablar con sus hijos, para sentarse a jugar con ellos, y si están, es como si no estuvieran. Hay padres que podrían decir, no, pero yo trabajo desde mi casa, yo estoy, pero sus mentes están en otra parte, y los niños llaman su atención, y los papás no pueden darles esa atención, porque su atención está puesta en los afanes, o en lo que el Señor llamaría el Dios de la riqueza, ¿verdad? No es que los papás estén buscando lujo para sí mismos, porque eso es otra cosa, sino que de alguna manera temen por el bienestar de sus hijos, ¿verdad? Entonces quieren ir a trabajar, quieren hacer más dinero para que sus hijos estén bien, para poder pagar un seguro, etcétera, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a dar cuenta, hoy vamos a recordar que aunque este es el modelo aceptado en el mundo, porque si usted ve en el mundo a un papá que trabaja todo el tiempo, ¿verdad? No está en casa, pero lo que él está es trabajando, la gente lo aplaude, ¿sí o no? Nadie sabe si en casa, qué pasa, si los hijos están desatendidos, si la esposa está desatendida, si su corazón está desconectado de su familia, pero como la gente lo ve en el mundo trabajando, la gente lo aplaude, dice, esto es una actitud, la gente lo dice hasta heroica, ¿verdad? ¡Wow! Un ejemplo que seguir. En el mundo esto es lo aceptado. Usted se encontrará conversaciones como la siguiente, padres entre ellos diciendo, estar en mi casa, jugar con mis hijos, hablar con mis hijos. Ese es el trabajo de las madres, ¿sí o no? Hacer el desayuno para mis hijos, hacerles unas panquequitas para que ellos vean algo especial. Ese es el trabajo de las madres. Yo como papá tengo que estar afuera trabajando, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Entonces es un modelo que el mundo acepta. Pero hoy vamos a recordar y vamos a ver que el modelo que el mundo acepta no suele ser el modelo de Dios. Ojo.
Lo que el mundo acepta, lo que el mundo aplaude, lo que al mundo le parece bien, suele ser exactamente lo contrario a lo que está en el diseño y en el plan de Dios, ¿ok? ¿Qué vamos a recordar hoy? ¿Cuál es el modelo del Señor? Sí está ese factor de protección a los papás. Claro que sí, se los dio Dios. Pero esos esfuerzos van a brotar, o ese proveer, proteger, cuidar a sus hijos, va a brotar no de sus esfuerzos humanos, sino de su relación con Dios. Repita conmigo, de mi relación con Dios. Mire, y el que entienda esta verdad va a gritar de alegría, ¿sabe? Porque ese papá que entienda esto se va a quitar una pesada y dolorosa carga de encima. Tantos papás que las mamás a veces y los hijos menos no nos damos cuenta, pero están cargados, están ansiosos, porque sí sabemos que cada día es un poco más desafiante hacer lo que la casa necesita, traer el alimento. Entonces los papás están ansiosos, están cargados. ¿Pero por qué pasa esto? Porque creen que son ellos o creen que somos nosotros los que vamos a cuidar a nuestros hijos, los que vamos a proveer para nuestras casas, y no somos nosotros. Partirá o fluirá de nuestra comunión con Dios. Porque recuerda que si tú eres cabeza, tú tienes una cabeza sobre ti que te provee a ti para que tú puedas proveer a los que están debajo de ti. ¿Vio? Entonces, si nosotros entendemos esto, nos vamos a librar de cargas que no nos corresponden. Ahora, recordemos Romanos 12:2 rapidito, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vio? No nos amoldamos al modelo del mundo que dice que los papás, que no importa que estén ausentes de su casa mientras hagan dinero. Nosotros vamos a amoldarnos a la palabra. Nosotros vamos a conformarnos a lo que dice la palabra y cuál es el diseño de Dios. Amén. Ok, fíjese que Lucas 17:26, vamos a buscar rapidito, dice, hablando de los tiempos de Noé: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. El arca es un símbolo, el arca aquella donde usted sabe, se montaron los animales. ¿Se acuerda de esta historia, verdad? Entiendo que no tengo que hacer referencia a esa historia otra vez, ¿verdad? Ok, el arca es un símbolo de protección, ¿verdad? Del cuidado de Dios para aquellos que están debajo de su ojo de gracia. El Señor mandó a Noé a que entrara con su familia, y dentro del arca Noé fue librado de todo el mal y la destrucción y el juicio que pasaría afuera con el agua, el mundo pereciendo debajo del agua, ¿correcto? Noé y los suyos fueron librados entrando en el arca. El arca también es un símbolo del Señor Jesús y de su cruz, de la obra que hizo. ¿Por qué? Porque a través de esa cruz nosotros también somos librados del juicio, del mal y de la destrucción que nos tocaba por nuestro pecado, ¿sí o no? Nosotros somos librados de la ira de Dios en Jesús. Y Noé y su familia fueron librados de la ira de Dios en el arca. ¿Me está entendiendo? Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La ira de Dios es lo peor que nos podía acontecer. Y el mismo Dios, haciéndose carne, pagó el precio para librarnos de la ira de Dios. Aleluya, ¿verdad? Esa es el arca, esa es la cruz, es un lugar de protección donde está la presencia y la gracia de Dios. ¿Sí me va entendiendo? Entonces, si la Biblia dice, como ya lo leí en Lucas, que los días serán como en los tiempos de Noé. Estos días en los que tus hijos están creciendo, en los que se están volviendo adolescentes y jóvenes adultos, o tus niños, ¿verdad?, van a crecer. Estos días de hoy y de mañana, dice la palabra, que van a ser como los de Noé. ¿Se acuerdan? ¿Leyeron los de Noé? Eran tiempos terribles, donde la maldad se había multiplicado hasta tal punto que el Señor se arrepentía de ver lo que había hecho por el mal que estaba allí. Así va a suceder en nuestros días también. Ahora, ¿sabe qué es lo peor? Que ese mal no solo fue multiplicado en el tiempo de Noé, sino que, ojo, fue normalizado. A eso se refiere este versículo.
Cuando dice, como fue en los tiempos de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que la gente estaba comiendo, bebiendo, disfrutando, como si nada estuviera pasando, a pesar de que el mal estaba allí. ¿Por qué? Porque el mal estaba normalizado. ¿Vio? Así va a suceder hoy y está sucediendo ya. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver alguna de las películas nuevas de los niños, por ejemplo, de Disney. Usted prende la película, por ejemplo, esta de Buzz Lightyear, no me acuerdo, yo no la vi, pero vi comentarios. Hablan de que pues, se presenta una pareja homosexual en una película de niños. ¿Qué es esto? Ellos dirán, no, pero es que los niños no entienden eso, ahí no pasa nada malo. Esta es una forma de adormecer la conciencia y de normalizar el mal. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay un plan, un diseño de las tinieblas para normalizar lo que no es normal, para normalizar el mal. Y eso es en lo que tú y yo nos encontramos hoy. Aprovecho para decirle, como papá, como mamá, como cuidador en su casa, ojo, verifique, revise el material que sus hijos consumen. Si sus hijos van a ver una película, no estoy diciendo que no pueden ver nada, pero ¿sabe qué? Véala usted primero. Revise y déle el visto bueno. Diga, bueno, ok, esto lo puede ver. Y cuando usted revise se va a encontrar que la mayoría no lo van a poder consumir. Pero aún hay un porcentaje que puede verse. Pero usted tiene que estar atento. Usted tiene que revisar. Usted tiene que estar pendiente cuál es el entorno en el que sus hijos se desenvuelven. ¿Quiénes son sus amiguitos del colegio? ¿Cómo puede ser que usted como padre no sepa con quiénes sus hijos hablan y están el 50% del tiempo en el colegio, sus relaciones? ¿Cómo puede ser que usted no sepa cuáles son los intereses de sus hijos? Ojo, ¿qué ven sus hijos? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Porque en todas estas cosas el diablo trata de inmiscuirse para normalizar el mal. ¿Ok? Ojo entonces. Pero esos son nuestros tiempos. ¿Qué hacemos entonces si esos son los tiempos que nos tocaron vivir? ¿Qué hacemos? Nos volvemos para los 70, que no eran nada buenos tampoco, pero bueno. No podemos hacer eso. Este es el tiempo que nos tocó vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que la Biblia nos dice. Entrar en el arca. Dígalo conmigo. Entrar en el arca. Ojo. Y tú como papá, tú como mamá, si te preocupa, si estás interesado en que tus hijos entren en el arca y disfruten de la protección y de la provisión, vamos a ver qué hay dentro del arca, tú tienes que entrar primero. Diga, yo tengo que entrar. ¿Por qué? El versículo lo dice claramente. Entra tú, le dijo el Señor a Noé, y tu casa. ¿Vio? Entra tú y tu casa. ¿Qué pasa entonces si Noé escucha la palabra del Señor y dice, bueno, me gusta este entorno de maldad, pero yo quiero que mis hijos sean salvos y sean guardados por la presencia de Dios? Así que le dice a los hijos, vayan ustedes, entren al arca ustedes. ¿Hubiera funcionado eso? ¿Si hubiera podido quedar Noé afuera del arca y haber mandado a los hijos adentro? No, porque la palabra de Dios fue muy clara. Entra tú y tu casa. ¿Lo vio? Y siempre lo primero es lo primero. ¿Me está entendiendo? Si tú quieres que tus hijos entren en el arca, en el lugar de la protección y de la provisión y del cuidado de Dios, tú tienes que asegurarte de que tú estés allí primero. ¿Vio? Nuestra relación con Dios entonces. Si tú entras, ellos van a poder entrar. Mira lo que dice 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, ojo, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El Señor, o Pablo aquí, está hablando a los cristianos, a la iglesia de los Corintios, ¿correcto? Y les está diciendo a ellos, vuestros hijos, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora, ojo, ahora porque ustedes son cristianos, ahora porque ustedes buscan al Señor, dice, son santos. Ojo, permítame que no profundice demasiado en este versículo porque habría realmente, teológicamente, bastante que explicar, pero voy a tomar el espíritu del rema de lo que el Señor quiere hablarnos solamente. Si tú eres santo, tu santidad se extiende a tus hijos, es lo que dice allí. ¿Usted está viendo?
Pablo les está hablando de los cristianos, a los santos, santificados en el Señor. Y les está diciendo, por ustedes, por su relación con Dios, sus hijos son considerados por Dios santos. ¿Vio? Eso se extendió a sus hijos. Ellos entraron en el arca, sus hijos aseguraron el camino para entrar también en el arca. ¿Ven? Entonces, nosotros queremos que nuestros hijos disfruten de los beneficios de la comunión, de la obediencia a Dios, del servicio a Dios. Tú tienes que estar buscando, tú tienes que estar obedeciendo y tú tienes que estar sirviendo. ¿Me está entendiendo? Si tú quieres que tus hijos sean considerados santos, si tú quieres que tus hijos tengan un lugar en el arca, tú tienes primero que hacer tu lugar en el arca y que mostrar o vivir tu santidad, que es tu comunión con el Señor. Amén. ¿Vamos entendiendo? Mire cómo lo dice Éxodo 20. Voy a leer el versículo 6, pero en la traducción al lenguaje actual. Dice, pero trato con bondad, este es el Señor hablando, trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Lo vio? Esto es tremendo. Nosotros leemos los versículos anteriores, los que dicen que el Señor visita la maldad hasta la 4ª generación, ¿verdad? Y no lo sabemos de memoria. Decimos, sí, porque la iniquidad se tuerce. Y bueno, las consecuencias del pecado. Y mis abuelos, mis ancestros fueron brujos. Hasta hoy estoy viviendo las consecuencias de eso. Mira, qué bueno que tú tengas ese entendimiento espiritual. Pero ¿por qué se nos olvida la otra parte? ¿Por qué se nos olvida la parte de que si tú hoy empiezas a buscar y a obedecer al Señor, no solamente la 4ª generación, ojo, porque en el caso de la bendición es diferente, no es como la maldición hasta la 4ª generación. Reina Valera habla de las generaciones, hasta 1000 generaciones dicen otras versiones. ¿Usted me está entendiendo? El alcance de la bendición es mucho mayor que el de la maldición. Entonces tú y yo deberíamos estar ocupadísimos hoy haciendo esa provisión espiritual. ¿Me está entendiendo? Si nosotros entendemos este versículo, hermano, si nosotros pudiéramos ver, no sé, en una película, 40, 60, 100 años después de nosotros, si es que esos 100 años se llegan a cumplir, que tal vez no, si nosotros pudiéramos ver y viéramos las vidas de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, hermanos, hoy estaríamos haciendo provisión para ellos, porque les aseguraríamos tanto bien que usted ni se imagina. ¿Me está entendiendo? El Señor entonces dice que trata con bondad a todos, dice, a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Qué había en el arca, hermanos? Número 1, en el arca había seguridad. Afuera estaban pereciendo a causa del peligro del agua. Dentro del arca estaban seguros. Había seguridad. Mire, yo pensaba, un ejemplo, cómo las generaciones, nuestros adolescentes, ¿verdad? Nuestros jóvenes adultos, están clamando por bienestar mental. Nuestras generaciones de adolescentes y jóvenes adultos han sido uno de los más golpeados por la ansiedad, por las enfermedades mentales, por las tendencias suicidas, por todas estas cosas. Claman sus espíritus por seguridad, por paz mental en sus corazones, en sus mentes. Hermano, yo te digo, tú como papá, tú como mamá, tú puedes ganar eso para tus hijos en tu comunión con el Señor. ¿Tú sabías eso? Los vemos bregando, porque los papás de alguna u otra forma se dan cuenta. Los vemos bregando. Ay, pobrecitos, pero tú puedes hacer algo. Tú puedes entrar en el arca, en el lugar de la seguridad, de la protección y de la presencia de Dios para asegurar que ellos también puedan tener esa seguridad. Tú ganas allí tu bienestar mental y se lo das o les abres camino a ellos. ¿Sabías? Te voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo leí una frase que me llamó mucho la atención, que decía, frecuenta tu lugar de encuentro con Dios a menudo. A menudo, porque en los caminos en los que no se transita constantemente crece la maleza. Y cuando crezca la maleza, ¿cómo vas a encontrar de nuevo el camino? ¿Usted me está entendiendo? No será imposible, pero se dificultará. Nuestra relación con Dios también es como un camino.
Y si no fuera así, el Señor Jesús no habría dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿correcto? Pero los caminos, qué bueno es que los caminos sean descubiertos y señalizados o marcados. ¿Usted me está entendiendo? Cuando usted va a algún lugar, cuando usted va de viaje, por ejemplo, no sabe el camino, pero ¿usted qué hace? Ve la señalización, ¿verdad? Para allá Maracaibo, para allá Falcón, para allá, y usted se beneficia de eso, porque si no usted no llega, ¿sí o no? ¿Me está entendiendo? Tú como papá, tú abres el camino, tú descubres el camino y lo marcas para tus hijos. Y tus hijos después de ti van a ver señales que tú antes no veías. A ti te costó un poco más. Para tus hijos va a ser más fácil si tú les allanas el camino, si tú les abres el camino. ¿Lo están entendiendo? Cualquier transeúnte se beneficia de la señalización. Espiritualmente igual, cuando tú marcas el camino, tus hijos se van a ver beneficiados de él. Amén. Entonces en el arca había, número 1, seguridad. Mira lo que dice 2 de Samuel 15. Vamos a leer 14 al 16. Dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos. Recuerda que Jerusalén es el símbolo de donde habitaba la presencia del Señor. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió, mire con quién salió, que dice, con toda su familia. Ojo, el rey salió con toda su familia en pos de él. Y es que la familia siempre va en pos de los papás, de los sacerdotes del hogar, ¿sí o no? Salió David y salió su familia en pos de él y dejó al rey mujeres concubinas para que guardasen la casa. Ojo, si David estaba seguro, sus hijos estaban seguros. Si David tenía que huir y estaba en peligro, sus hijos también estaban en peligro. ¿Usted me está entendiendo? Y es que a veces decimos, no, que nuestros hijos busquen al Señor. Que sean los jóvenes, ellos son los que tienen fuerza. Ojo, los jóvenes son los que tienen fuerza para buscar al Señor, para servirlo, para obedecerle. Para ellos es más fácil que busquen ellos a Dios. Hermanos, papás, tú eres la cabeza. Donde está la cabeza, está la familia. Donde estaba David, estaban los suyos con él. Y David lo sabía, el mal podía caer sobre ellos. Así que él empezó a huir. Ojo, que donde estés tú sea un lugar seguro. No solo para ti, sino también para tus hijos. Quédate en Jerusalén, en el lugar de la presencia de Dios. No voy a ahondar mucho en esto, pero les recuerdo que David lo que estaba era viviendo las consecuencias de su pecado y de lo que Abel había hecho mal con su hijo Absalón. Y esas consecuencias estaban tratando de caer sobre sus hijos también. ¿Me está entendiendo? Entonces, hoy nosotros podemos asegurar en la presencia del Señor que a nuestros hijos no les sea más difícil, sino que les sea más fácil. Amén. En el marco de nuestra relación con el Señor. ¿Ok? Entonces en el arca había seguridad, pero no solo eso. En el arca también había alimento. No sé si usted se acuerda, pero allí en la historia del arca de Noé se nos habla de cómo se introdujo alimento en el arca, lógicamente para sustentar la vida dentro del arca, ¿verdad? Había provisión. Mire esto. En el arca, en la presencia del Señor, hay provisión. Wow, diga conmigo, hay provisión. Que eso lo digan los papás. ¿Quiénes son papás? Levanten las manos. Ajá, porque yo sé que como papás es a los que más les pesa lo de la provisión. Porque la mamá, bueno, dice, no me toca a mí, le toca al papá. Digan los papás entonces, en el arca hay provisión. Aleluya. Si usted entendiera esto, se librara de tantas cargas. Si usted viviera esto, se librara de tanto afán, de tanta ansiedad, de tantas preocupaciones. Si tú entras en el arca, tú tienes garantizada la provisión para ti y para los tuyos que entran contigo. Número 1, la provisión económica, la provisión física. Ya basta, hermano, de estar corriendo detrás del dinero.
Porque hay tanto, ¿verdad? Que están corriendo detrás de los dólares, corriendo detrás del trabajo, afanados, toda la vida se les va corriendo detrás de las cosas. La Biblia no dice eso. ¿Cuándo dijo la Biblia eso? La Biblia dice, busca primeramente el reino y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Si empezáramos a correr detrás del reino, ¿cómo las cosas cambiarían? ¿Está entendiendo? Papá, empieza a correr detrás del reino. Y a ti se te va a añadir y se le va a añadir a tus hijos lo que ellos necesitan, pero ocúpate. Ocúpate en las cosas del reino, no te preocupes. Ocúpate en tu relación con el Señor y confía en Él. Amén. Mire, por ejemplo, Jairo, en Marcos 5 nos encontramos su historia. No la vamos a leer ahorita, sino al final, pero usted conoce la historia de Jairo, el principal de la sinagoga, un hombre que tenía a su hija agonizando, dice la palabra, al borde de la muerte, y fue al Señor. Es interesante cómo la Biblia describe a Jairo, un principal. La palabra principal habla de un hombre importante, de un hombre de poder, un hombre de contactos, un hombre de provisión, un hombre que tenía. ¿Usted me está entendiendo? Pero a pesar de que este hombre tenía todo esto, ojo, él supo que nada de esto podía sacar a su hija de la agonía en la que estaba, sino Jesús. ¿Vio? Entonces fue y dejó sus títulos a un lado, dejó que él era el principal, que él era el importante, y se postró, se humilló delante del Señor para decirle, eres tú el que tiene lo que necesito. Yo no puedo hacer nada, no importa cuánto corra, no importa cuánto trabaje, no importa cuánto dinero tenga, cuánto poder, la posición que tenga. Yo sé que yo no puedo hacer nada, así que vengo a ti, me rindo y te pido, ayúdame, hija. ¿Lo vio? Qué hermoso. Nosotros como papás y como madres, y todos realmente, tenemos que llegar a este punto de nuestras vidas en el que por fin nos rindamos. En el que por fin dejemos de hacer las cosas en nuestras fuerzas y podamos reconocer delante del Señor que nada podemos hacer fuera de Él. Cuando nosotros estamos por la vida corriendo y trabajando y esto y aquello, sin confiar realmente en el Señor, sino que estamos confiando en el brazo de nuestra carne y nos estamos fiando de nuestra propia prudencia, nosotros estamos quitándole la gloria que el Señor tiene y nos estamos enorgulleciendo delante de Él. En lugar de doblarnos, nos estamos levantando para decir, yo puedo. ¿Y qué es esto delante de Dios? ¿Me está entendiendo? Yo jamás haría eso, tal vez dirá usted, pero nuestras vidas demuestran muchas veces lo contrario. Entonces tenemos que, como Jairo, entender que nada de lo que tenemos y nada de lo que podamos lograr en nuestros esfuerzos va a ayudarnos ni a nosotros ni a los nuestros, sino Jesús, nuestra relación con el Señor, amén, nuestra obediencia al Señor. No solamente entonces había provisión física, sino que también había provisión emocional. Mire, toda clase de provisión está simbolizada en ese alimento que entró en el arca, porque recuerde que el Señor habló de otra clase de alimento y bebida cuando Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el agua de la cual si ustedes bebieren jamás volverán a tener sed. Entonces, el único alimento no es el físico, no es el económico, sino que nosotros también necesitamos alimento para el espíritu y alimento para nuestros corazones, para nuestras mentes, que muchas veces se encuentran desgastados. Provisión emocional entonces. A veces los papás, sobre todo los que tienen un poco de conocimiento en la palabra y un poco de tiempo en el Señor, se preocupan por si tendrán en ese aspecto emocional que darle a sus hijos, ¿verdad? Porque a veces hay papás, la mayoría, ¿verdad?, de los de más o menos una generación antes de nosotros, vinieron de padres muy duros. ¿A usted le tocaron padres duros? Te dirá, fueron buenos padres, pero también fueron duros, ¿sí o no? Padres estrictos, ¿ah? Padres que no se quebrantaban, padres que con la mirada ponían derecho al que fuera, pero no por amor, sino por temor, porque los hijos temblaban y temían lo que venía en la casa. ¿Usted me está entendiendo? La mayoría o muchos vienen de eso, y entonces temen que como a ellos no se les dio, por decirles algo, aceptación,
amor, valía, seguridad. Temen que no tengan con qué proveer a sus hijos estas cosas. ¿Me está entendiendo? Si a mí nadie me dio un abrazo, yo sé que mi hijo necesita un abrazo, ¿cómo se lo doy? ¿Sí me entiende? Si a mí lo que me dijeron fue bruto y bobo, y hoy yo sé que mi hijo necesita que yo le diga valioso, inteligente, poderoso, creativo, ¿cómo lo hago si yo no lo recibí? A mí nadie me enseñó eso. ¿Sí me entiende? No sucede. Hermana, ¿qué tenemos que hacer cuando pasa esto? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta que estamos vacíos, que algo nos está faltando? Venimos a la fuente, ¿sí o no? Así de sencillo. Y es que tenemos una fuente, ¿sí o no? Una fuente de agua inagotable. Dice la palabra que sus ondas y sus olas pasan sobre nosotros, sobre nuestros abismos, dice el Salmo. Tú puedes verte y decir, estoy vacío, estoy hueco, ¿qué le doy a mis hijos? Ven a la fuente, deja que sus ondas y sus olas pasen sobre ti y llenen tus abismos para que entonces tú puedas dar. Hermano, pero esto requiere valentía de tu parte. Esto requiere que tú, como le decía, te ocupes. Que tú entiendas las mismas palabras que el Señor le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. El Señor estaba con Josué y eso era lo que aseguraba su victoria, pero Josué primero tenía que esforzarse y tenía que ser valiente. Nadie va a eliminar eso. Nadie va a eliminar eso, ¿me está entendiendo? Tú tienes que como papá esforzarte, ser valiente y el Señor te promete que Él está contigo y Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Él va a responder a tu esfuerzo y a tu valentía y tú te vas a beneficiar y tus hijos después de ti. Amén. Provisión emocional entonces. Mire lo que dice Marcos 9:17. Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí tenemos otro papá. Otro papá que se dio cuenta que su hijo estaba muy emproblemado, estaba endemoniado. Y lo trajo, se presentó ante Jesús, él para traer a su hijo. Mire esto. Si usted se acordará del contexto, más o menos, lo puede leer en casa, Marcos 9, se dará cuenta que primero el hombre tuvo que tener un encuentro con el Señor. Porque el Señor le dijo, sí crees. Y el hombre le respondió, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerda? El hombre vino, mi hijo, Señor, mi hijo. Y Jesús lo redirigió a él. No le dijo, ¿tu hijo tiene fe? Ojo, ¿me está entendiendo? El papá vino con el hijo. Y Jesús no dijo, bueno, si tu hijo tiene fe. No, lo redirigió a sí mismo y le dijo, si tú crees. ¿Entendió? Si tú crees. Y el hombre tuvo que verse a sí mismo, examinarse y ver si él tenía fe. ¿Cómo estaba su relación con Dios primero? Para luego él poder proveer de esa relación a su hijo que estaba endemoniado. ¿Usted lo entendió? Tú quieres que tus hijos sean benditos. Qué bueno. Como te dije, eso es algo de Dios. Pero tú primero, antes de presentar a tu hijo, tienes que presentarte tú mismo. Y hacer provisión para ellos. Y mire que este hijo estaba endemoniado, no era cualquier cosa. Y fue libre. Yo quiero decirle que muchas de las necesidades y de los padecimientos de tus hijos pueden ser de índole espiritual y demoníaca. Usted me dirá, uy, no quiero hablar de eso. Pero es importante que usted lo sepa. Muchos de los padecimientos y de los sufrimientos que pueden estar experimentando tus hijos hoy pueden tener raíz en obras de las tinieblas. Y tú tienes que levantarte para deshacer esas obras de las tinieblas en tu comunión con el Señor. Amén. No que mi hijo, que no puede dormir, que sufre de temor, en las noches se levanta
no puede dormir, dice que ve cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Lo vas a llevar para el psicólogo? Tienes algo mayor que un psicólogo. No estoy diciendo que los psicólogos sean enteramente malos si tienen un fundamento de la Escritura. Tienen uno y lo otro. Pero tú tienes algo mayor que un psicólogo. Tienes a uno que libertó a endemoniados, que levantó paralíticos, que sanó ciegos, que hizo que mudos hablaran. Acude a Él por ti y por los tuyos. Amén. No te conformes al ver el sufrimiento de tus hijos. Mira, yo te pregunto, si el sufrimiento de nuestros hijos no nos levanta, ¿qué te va a levantar en esta vida? No, de verdad que yo me lo he preguntado. Si ver a nuestros hijos que vienen de nosotros sufrir, eso no te para a orar, no te para a hacer algo. Está difícil que te pares por otra cosa. ¿Me está entendiendo? Entonces, a veces Dios mismo utiliza esas cosas para levantarte y sacarte del sueño. Amén. Velo así. Velo como una oportunidad para salir del sueño y de la muerte espiritual y activarte en el reino. Amén. Entonces, provisión emocional y también provisión espiritual. Mire que una de las grandes preocupaciones de los papás cristianos es esta. La relación de sus hijos con Dios, ¿verdad? Buscamos al Señor y sabemos los beneficios de conocer al Señor y queremos que nuestros hijos también conozcan al Señor, ¿verdad? Y esto es bueno. Queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia, que sirvan, que obedezcan, que oren, que lean la palabra. Y cuando vemos que pasa lo contrario, cuando vemos que los papás les dicen, mira, léete un capítulo de Juan y el hijo refunfuña, pero ¿por qué? Nos preocupamos, ¿verdad? Nos empieza a temblar todo el interior. ¿Sí o no? Cuando vemos que en lugar de que nuestros hijos tengan una inclinación de, qué sé yo, a las alabanzas, a la adoración, tienen una inclinación a la musiquita al reggaetoncito, al merengue, usted sabe, nos empieza a temblar todo por dentro, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Haz provisión espiritual por ellos. Asegúrate de que tú estás orando, de que tú estás leyendo la Biblia, de que tú estás sirviendo, de que tú estás obedeciendo, de que tú tienes una relación con Dios. Y entonces tú entrando en el arca, ellos podrán verte y te seguirán. Tú oras, ellos te seguirán. Tú lees la palabra, ellos te seguirán. Tú obedeces, ellos te seguirán. Tú sirves, ellos te seguirán. ¿Me está entendiendo? Asegura el lugar de los tuyos en el arca entrando. Y asegúrate de que te vean. Esto es un tip. Hay muchos papás que tienen su vida de comunión con el Señor y esto es maravilloso y es el fundamento de todo, pero te doy un tip más, que te vean haciéndolo. Si tú tienes la oportunidad de orar y que tus hijos sepan que tú estás orando, voy a orar, voy a leer la palabra, voy a adorar al Señor, voy a servir en la iglesia, voy a predicar, voy a alabar. Que ellos te vean, hermanos, ellos te van a imitar. Mire, y es más que lo que dice la psicología, porque esto, el comportamiento humano, nos habla de lo lógico. Ellos ven, así que imitan. Pero esto es más allá de esto. Va más allá. Y es que cuando nosotros estamos buscando al Señor, nosotros estamos haciendo un fondo, vamos a decirlo así, un fondo de ahorro espiritual, del cual, llegado el tiempo, ellos podrán sacar de esa provisión y gozar de ella. Te voy a poner un ejemplo físico. Usted sabe, no sé si ha visto, en otras culturas como la estadounidense, por ejemplo, es muy famoso el fondo de ahorro universitario, ¿verdad? Porque la educación superior allá es optativa y por tanto es paga, ¿ok? No como acá, que tenemos universidades públicas y casi cualquiera puede accesar a educación superior, allá no. La educación superior es difícil de accesar. Entonces, los padres o muchos padres, desde que sus hijos nacen, hacen un fondo de ahorros en el banco a nombre del hijo y colocan allí, cada vez que pueden, apartan algo. ¿Para qué? Para que cuando sus hijos lleguen a la mayoría de edad, mire, 18 o 20 años después de que nacen, tengan su fondo para poder ir a la universidad. Y cuando esos niños tienen 5 años, por decirles algo, el papá tendrá el dinero en la mano y dirá, ¿lo pongo en el fondo o me lo gasto? Esa elección debe ser difícil, ¿verdad?
Porque es que cuando tienen 5 años, no veo el beneficio de ese ahorro, ¿sí o no? Pero qué bueno será cuando ese niño tenga 20 años y diga, papá, quiero ser doctor. Y el papá le puede decir, sí, vamos a enviarte a la universidad y vas a ser doctor. Ese papá va a decir, valió la pena ahorrar, valió la pena crear un fondo de previsión, ¿me están entendiendo? Igual pasa en lo espiritual. Cuando están chiquiticos, cuando son bebés, tú dices, bueno, como que no hace falta. Bebés están aquí en mis brazos y yo los cuido. Pero ¿y qué cuando sean adolescentes, salgan al mundo y el mundo los quiera golpear con inmoralidad sexual, con mundanalidad, con vanidad, con orgullo, con amor por las riquezas, con tantas cosas? Cuando llegue ese punto en tu vida, entonces si tú hiciste un fondo de provisión espiritual para ellos, te vas a alegrar y vas a decir, gloria a Dios que estuve orando por mis hijos, porque como dice el Salmo 61, tú oyes la oración. ¿Me está entendiendo? Ajá. Entonces te vas a acordar de todos aquellos días de rodilla clamando por tus hijos y vas a sentirte seguro porque hiciste provisión para ellos. Amén. Entonces desde hoy tenemos que empezar a hacer esa provisión para cuando lleguen esos días más difíciles. Y si tú dices, no lo hice, se me fue el tiempo, tranquilo, tú puedes restituir. ¿Sabía eso? En puntos de mi vida yo me pregunté, el tiempo se me fue, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, restituye. Lo que no buscaste antes, búscalo ahora. Lo que no oraste antes, óralo ahora. Lo que no leíste en la Biblia antes, léelo ahora. Lo que no serviste antes, sírvelo ahora. ¿Me está entendiendo? Aún tienes tiempo. Amén. Y el Señor está contigo para hacerlo. Ok, el Salmo 112, 1 y 2, lo voy a leer en 2 versiones. Primero la versión Reina Valera, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Aleluya. Diga conmigo, mi descendencia será poderosa en la tierra. Aleluya. La generación de los rectos será bendita. Diga conmigo, mi generación será bendita. Aleluya. Los que vienen detrás de ti, los que vienen después de ti, tus hijos y tus nietos serán benditos. Sí, serán poderosos en la tierra. Ojo, ojo, dice, aquel que teme a Jehová y sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Lo vio? Brota nuevamente de tu relación con el Señor, de la provisión espiritual que tú estás haciendo. En la Nueva Traducción Viviente dice, alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Yo quiero que a mi hijo le vaya bien. Quiero que sea un profesional exitoso. Quiero que sea un siervo de Dios exitoso. Quiero que tenga paz mental. Quiero que tenga salud. Quiero que viva feliz. Tú puedes hacer algo muy valioso para que eso suceda. Es esto, amar al Señor, obedecerle, deleitarte en sus mandamientos. Amén. Génesis 6, 9, 10 dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, perdón que no les avisé. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La versión Reina Valera dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Con Dios caminó quién? ¿Sem, Cam y Jafet? No. ¿Quién caminó con Dios? Noé. ¿Vio? Y un capítulo después, entonces, Noé entró en el arca y sus hijos entraron en el arca. Y engendró Noé 3 hijos, y no es casualidad que inmediatamente se habla de los hijos de Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. Mire, le voy a explicar rapidito este versículo para que entienda algo muy importante. Aquí dice que Noé fue varón justo. La palabra justo en el Antiguo Testamento se habla o hace referencia a aquel que es justificado por la fe
como en el caso de Abraham, creyó y se le contó por justicia, ¿vio? En el Nuevo Testamento, justo es aquel que es justificado nuevamente por la fe en Cristo Jesús. Justo, no habla de mi mérito, ojo, no habla de mérito humano ser justo, habla de lo que el Señor hizo y a lo que nosotros accesamos por nuestra fe. Eso es justo. Ahora dice que fue perfecto. Nuevamente, perfecto no es ningún mérito de Noé. ¿Qué significa perfecto en este contexto? Es un poquito profundo, pero se lo voy a pasar así por encima para que usted entienda. Perfecto aquí hace referencia a que el ADN de Noé no había sido contaminado por la intención satánica detrás de la unión entre los hijos de Dios y las mujeres. ¿Se acuerdan? Por allá Génesis nos explica que los hijos de Dios, un día ángeles, decidieron unirse a mujeres humanas antes de los tiempos del diluvio y de allí nacieron grandes gigantes, etc. Estos ángeles están guardados para juicio en prisiones, y todos estos hombres, estos murieron en el diluvio, ¿verdad? Pero la mayoría del ADN de la gente había sido contaminada por esta semilla satánica de estos ángeles. ¿Cuál era la intención del diablo? Contaminar el ADN de Cristo. ¿Vio? Que Cristo no fuera santo. Esta fue una de las razones principales por las que el diluvio fue necesario. Pero el ADN de Noé no se había contaminado. Ojo. El ADN de Noé no se había contaminado. Entonces él era perfecto en sus generaciones, es decir, en su ADN. Ahora, ¿esto era mérito de Noé? No era mérito de Noé, ¿me está entendiendo? Es que nosotros leemos justo y perfecto y decimos, ah, claro, era un papá perfecto. No. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez, habla de integridad, habla de que seamos enteros o completos en el Señor, no que jamás fallemos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay padres que dicen, yo soy justo, yo soy recto, yo tengo un buen comportamiento, yo soy un buen padre, mis hijos después de mí tienen que salir bien, porque yo soy intachable, por decirles algo. No es suficiente. La justicia y la perfección de Noé, o lo buen hombre que él pudo ser, brotó de la conclusión del versículo que dice, con Dios caminó Noé. Si Noé no hubiera caminado con Dios, él no hubiera sido ni justo, ni perfecto, ni un buen padre, ni una buena persona. ¿Me está entendiendo? Entonces, no podemos, vamos a decirlo así, hacernos los locos y dejar de buscar al Señor porque nosotros somos buena gente. Los hijos de Noé entraron en el arca porque Noé caminó con Dios. ¿Me está entendiendo? Qué bueno que tienes una buena moral, qué bueno que, como me dicen mucho por ahí, o nos dicen mucho por ahí cuando consolidamos, evangelizamos, que no eres bebedor, ni jugador, ni parrandero. Qué bueno, pero eso no te hace exento de tu comunión y de tu relación con Dios. Tus hijos no necesitan tu perfección humana. Tus hijos necesitan los frutos de tu relación con Dios. Amén. Y aquí también quítate la carga. Quítate la carga. Nadie te ha pedido ser perfecto en el sentido humano. Esto fue lo que el Señor le dijo a Marta. Marta, afanada y cansada, mira, ¿quién te pidió a ti? ¿Quién te dijo que tú tenías que tener aquí un banquete 5 estrellas y ni una mota de polvo en esta casa para que yo entrara? ¿Me está entendiendo? El Señor nos ha pedido una relación con Él. Y a partir de allí brotará entonces el cambio, entonces la transformación, que nuestro carácter se asemeje más y más a Cristo, pero no depende de ti ni de tus humanos esfuerzos. ¿Me entendió? Tenemos que depender del Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 3:18. La palabra de Dios para todos dice, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Ojo, este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. ¿Lo vio? Aleluya.
Tú quieres ser un buen padre, tú quieres cambiar, quieres ser diferente a tus papás, tú no quieres ser adúltero, tú no quieres ser ausente, tú no quieres ser jugador, parrandero, etc. Deja de esforzarte tú mismo porque no vas a lograr mucho. Ven al Señor y cara a cara con Él serás transformado en su misma imagen por su Espíritu, por la obra de su Espíritu Santo en tu vida. Amén. Te quedarás corto si sigues intentando ser un buen padre por tus propios medios. No solo corto, sino cansado, agotado. Así que ven al Señor y deja que su Espíritu en ti lo haga. Para que no te lleves la gloria tú mañana, para que se la lleve el que la tiene, Él. Amén. Marcos 5, 22, 23, con esto termino. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ojo, mira lo que dice, ven, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire lo que estaba diciendo este hombre. Él pudo haber dicho, mi hija está agonizando, sánala. El poder de Dios no estaba limitado al espacio, ni al tiempo, ni a las condiciones, ni a nada. Pudo haberle dicho que la sanara desde allí, pero él sabía algo importante. Y es que nosotros somos beneficiados cuando Jesús entra en nuestra casa. ¿Lo vio? ¿Qué era esto? Ven, era una invitación a que se acercara, a que entrara bajo su techo, a que se pusiera en el lugar de su intimidad, porque nuestras casas y habitaciones son los lugares de nuestra intimidad, y es lo que él estaba haciendo. Estaba invitando a Jesús a sus lugares íntimos, a sus lugares secretos, a que viniera y formara parte de sí mismo, que se quedara en su casa, porque él sabía que cuando Jesús estuviera en su casa, entonces dice, mi hija será salva. Asegúrate de que el Señor Jesús tenga un lugar en tu casa. Asegúrate de que tu casa esté llena de la presencia del Señor. Cultiva la presencia del Señor en tu casa. Saca las cosas que hacen barrera a la presencia y al mover libre del Espíritu Santo de Dios en tu casa. Saca los ídolos. Saca las cosas, los objetos de maldición. Saca los quinos, ojo con el quino que regresó. Saca los tickets de lotería. Saca los ídolos que tengas. Cualquier otra cosa que tengas. Objetos de adoración. Que era de mi mamá, que era de mi papá, el collarcito, etc. Sácalo de tu casa. Pon música cristiana. Pon adoración en tu casa. Deja de poner al conejo malo. La sangre de Cristo tiene poder. Espero que ninguno de los que estamos aquí hayamos escuchado ni una canción y media de ese señor. Pero usted sabe a lo que le estoy hablando, ¿verdad? Saca todo eso de tu casa. ¿Qué hace eso en tu casa? Hace una atmósfera contraria a la del Espíritu. Deja de poner en la televisión esas películas que lo que hacen es crear ambiente de inmoralidad sexual, de violencia, de brujería. ¿Usted me está entendiendo? Cuida el lugar de la habitación de Jesús en tu hogar. Cuídate de dejar de pelear. Deja la gritería, la maledicencia, las malas palabras. Muérdete la lengua. Cuida la presencia del Señor en tu casa, para que tú y tus hijos se puedan beneficiar de esa presencia del Señor. Amén. Ven, dijo él. Vamos a leer el Salmo 65 para terminar. Ya terminé de predicar, solo vamos a leer el Salmo 65 para que agarremos motivación, para empezar a buscar al Señor, para empezar a clamar por los nuestros. Salmo 65, léalo usted conmigo, por favor, si tiene la Biblia. Si no, ponga bien sus ojitos allí, concéntrese y lea este maravilloso salmo. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración.
a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Cuando tú así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Hay razones para orar, para clamar al Señor, y es que Él responde. Amén. Te responderá por ti y te responderá por los tuyos, así que manos a la obra. Oremos.